Dios permite que esos santos vean y que nos narren en las historias que conocemos de los santos, para nosotros darnos cuenta de que esa realidad existe. Entonces, hay unas casas donde nuestros embrujos no consiguen entrar, no, porque es que en esas casas están colgadas unas medallas que no permiten que la brujería sea eficaz ahí. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María a todos nuestros seguidores, bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy vamos a tratar un tema muy especial porque es muy conocido, muy utilizado, muy utilizada y nos protege contra el mal y nos acerca a Dios, la medalla de San Benito. Pero para conocer bien la medalla de San Benito hay que conocer la historia de San Benito, porque si no, no se entiende esa medalla. Y no pudimos, no pudimos dejar la oportunidad de tener aquí al hermano Francisco Tobón, que es experto en este tema. Ya ha hecho varias reuniones y ha contado varias historias sobre la medalla de San Benito para poder explicarnos minuciosamente cómo se utiliza, cuál es la historia y el fin. Salve María, hermano. Salve María, gracias por invitarme de nuevo. Es un placer estar aquí con la creciente audiencia de los podcasts. Eso sí, gracias a Dios cada vez somos una familia más grande. No se olviden de compartir todos estos videos porque hace mucho apostolado, ¿no? Bueno, hermano, cuéntenos un poco cómo fue, por qué se usa una medalla, por qué expulsa al demonio, por qué San Benito y no otro santo en la medalla de Santa Teresa de Ávila, y no, ¿por qué de San Benito y no de otro santo? Sí, por eso yo creo que lo ideal sería que comencemos contando un poco la historia de San Benito, porque en fin, hay muchas medallas. Si hay tiempo, porque creo que hasta hay un podcast sobre eso, podemos explicar brevemente lo que es un sacramental, que propiamente nos ha hecho. Ya quedó anotado para que lo hagas, hermano. Le está invitado para que nos lo haga explicando qué son los sacramentales, la diferencia entre un sacramento. Eso es interesante. Sí, lo puedo decir en 2 palabras ya que hablamos de eso. Sí. O sea, un sacramental se diferencia de sacramento, porque los sacramentos son los, hablando en lenguaje común, no teológico, digámoslo así, los sacramentos son los vehículos habituales que Dios, nuestro Señor Jesucristo, personalmente estableció para comunicar la gracia a los hombres. Entonces es el bautismo por el cual nacemos a la gracia, y recuperamos la gracia con la confesión, crecemos en la gracia con la Eucaristía, en fin, esos son los medios, los canales por los cuales nuestro Señor nos dispensa ese fruto de la redención, que es la gracia, la vida sobrenatural, que es una comunicación de la vida de Él, y que es la gracia la que nos santifica y nos abre las puertas del cielo. Esos son los sacramentos, son los 7 que nuestro Señor instituyó. Pero existen otra serie de símbolos, porque los sacramentos son símbolos, son señales sensibles que producen la gracia. Entonces son otras señales sensibles también, que también nos atrae la gracia de Dios, de otra manera que otro día explicaré porque no es el tema. Y son los sacramentales. Entonces los sacramentales son esos, es la señal de la cruz, es arrodillarse, es una medalla, es un rosario, es el agua bendita, así son mil cosas. Hay términos que la gente a veces usa y son términos equivocados para que me traiga buena suerte. Claro, eso ya es un amuleto. Para que me aleje las malas personas también, pero el poder, ahí está la cosa, el poder no está, la superstición es atribuirle un poder sobrenatural a una cosa. Entonces, sí. Una pata de conejo yo me la pongo, entonces evita que me pasen cosas negativas, porque la pata de conejo, y no sé qué energías raras tienen, pero entonces no es el pedazo de metal, sino es lo que ese pedazo de metal, como vamos a ver que es en este caso la medalla, lo que ella simboliza. Y no es tanto el objeto, sino que en los sacramentales, o sea, en el sacramento, cuando un sacerdote usa el agua y dice la fórmula, el niño queda bautizado con toda seguridad. En un sacramental no. La eficacia del sacramental depende de la piedad, la devoción con que la persona lo use. Una piedad particular de la persona. Es un símbolo que atrae la gracia, pero no por un poder que tenga el pedazo de metal, sino la fe que yo tenga en lo que aquello simboliza, ¿no? Mucha gente, yo veo,
por la calle que usa el rosario colgado en el cuello, bonito, está bien, pero lo reza. Esa es una cosa. Lo importante es rezarlo, claro. Yo lo ostento y manifiesto una fe. Pero usted particularmente, ¿lo reza o no lo reza? Es lo principal, ¿no? Exactamente. Muchas veces en los libros que uno lee o historias de exorcismo, el demonio a veces no sale de las personas porque la persona acude al exorcismo sin querer un cambio de vida. Ese es otro tema, exorcismo. Pero la persona, el demonio se le metió porque hubo un pecado, porque hubo alguna brujería y alguna cosa que permitió. Pero la persona a veces tiene que dar pasos en su vida espiritual, dejando algo, cogiendo algo, elevándose al cielo, pero ese paso a veces cuesta y la persona no está dispuesta. Es como acude al exorcismo para evitar esa molestia del demonio, pero no para cambiar mi vida. Y es lo mismo con los sacramentos, evidentemente, y con las sacramentales, que todo eso nos debe conducir al fin último, que es la gloria de Dios. Y para yo dar la gloria de Dios que estoy llamado a dar, yo santificarme, o sea, yo ser cada vez más perfecto, más asemejarme más a Dios, ser perfectos como mi Padre es perfecto, asemejarme a nuestro Señor Jesucristo, que es el modelo que yo tengo en la tierra. Entonces eso es lo principal, todo eso nos tiene que conducir a, que puede ser que Dios quiera que yo me enferme, puede ser que una enfermedad me haga crecer en la santidad, entonces puede ser que una medalla no me cure en cierto momento porque el plan de Dios es otro, entonces me tiene que llevar a esa docilidad al plan de Dios. Y nuestro Señor usó muchos sacramentales, podemos decir, o sea, un ciego le ponía barro y vaya, lávese, y si él no se ponía un barro y se lavaba, no quedaba curado, él lo podía curar sin eso. Exacto, pero no quería, él quiso Dios, de otra manera. Dios nuestro Señor mismo usa señales sensibles, ¿no? Al uno lo sopla, al otro le pone saliva, podía todo hacerlo sin... Entonces, nuestro Señor, Él quiere comunicarnos gracias y quiere que usemos símbolos para atraer la gracia, que es algo insensible, es algo inmaterial, pero son señales sensibles de realidad de superior Dios. Pero bueno, eso ya para que quede claro la diferencia que hay con un amuleto, atribuirle un poder a la posición de las estrellas, ese tipo de cosas ya es darle a una criatura, darle un poder particular que esa criatura tiene, no. Estos son símbolos que atraen la gracia de Dios para, en el fondo, para yo santificarme. Por lo que simboliza. Que es lo central. Exacto. ¿No? Bueno, entonces vamos a San Benito. San Benito, porque la historia de él supongo que nos dirá el por qué medalla de San Benito y no de Santa Filomena, no sé, pero ¿por qué de San Benito exorcista? Claro. Bueno, porque la medalla tiene, en una cara de la medalla, justamente tiene la imagen de San Benito. Y antes de que existiera la medalla ya existía esta manifestación de San Benito, que en fin, vamos a ver si hay tiempo, aquí hay tanta ocasión para contar, pero San Benito justamente se manifestó así en varias ocasiones, antes de que existiera la medalla, de él él era abad, era superior de un convento, fue fundador de los benedictinos, de una orden religiosa, ahorita les contamos, y él lo que tenía, lo que debería tener habitualmente es el báculo, que es la señal de autoridad que él tiene en el monasterio, que es igual que usan los obispos, ¿no? El báculo, que es señal de pastor. Bueno, y aquí no, aquí es un cayado largo de pastor también, pero termina en cruz. Entonces ahí comienza lo de la cruz y el nexo de San Benito con la cruz, ¿no? Bueno, entonces San Benito fue un santo espectacular, es uno de los grandes santos de la Iglesia. San Benito, la Iglesia Europa, ¿no? Le dio el título de patrono de Europa. ¿Pero por qué es patrono de Europa? Porque él vivió entre los siglos cuarto y quinto, perdón, quinto y sexto, año 400 y año 500, y él era italiano. Y le tocó desde una época de mucho caos, de mucha convulsión, porque el Imperio Romano decadente estaba siendo invadido por los bárbaros, estaba ya vuelto trizas el imperio, ya no había un orden civil, temporal, era un caos, era lo que se llama la anarquía feudal. Y en medio de ese caos eran bárbaros, paganos, romanos, algunos paganos, algunos ya católicos, y algunos se convertían a herejías, al arrianismo. O sea, eso era un caos, en todo sentido era un caos. Y es uno de los grandes milagros de la historia para los cuales Dios usó como instrumento a San Benito, y por eso podemos decir también que San Benito fue un verdadero profeta, porque él en su momento él fue el que
Dios puso en sus manos llevar adelante el plan que Dios tenía para el mundo, para lo que sería la cristiandad, que en el fondo nació con nuestro Señor, pero no existía un orden católico. El Imperio Romano había dado libertad a la Iglesia, pero no era oficialmente católico tampoco, y muy decadente. En fin, era ese caos. Entonces San Benito, de familia prestante y tal, sus padres lo mandaron a Roma a estudiar para que hiciera carrera en el mundo y tal, pero él sintió el llamado religioso. Y en esa época no era como hoy en día el llamado religioso. Usted, que tuviese muchas comunidades a la mano, que fácil, que va y se presenta, no. Habían unas incipientes, los que habían ido a vivir como anacoretas al desierto, porque había habido persecuciones también a la iglesia. Entonces, habían habido algunos santos, algunos bosquejos de comunidad, digamos. San Agustín había escrito una regla, pero no habían casi órdenes religiosas. Pero entonces San Benito, ya él de muy joven, cristalizado con la corrupción de costumbres en Roma y todo eso, decidió irse a vivir solitario. Se fue por allá a buscar una cueva, un lugar solitario. Se encontró, le oyó hablar de un monje que vivía ermitaño en una montaña, en una cueva en la pared de una montaña, San Romano. Entonces él fue allá, habló con San Romano, que quería seguir su ejemplo, vivir como él. Entonces le dio otra cueva para vivir debajo de la de él, en un barranco. Vivía como ermitaño, entonces todos los días un cuervo le traía un pan a San Romano y con eso vivía, un cuervo milagrosamente. Y a partir de ese día el cuervo le empezó a traer 2 panes. Entonces le llegaban los 2 panes, él se comía uno y con una canastica le descolgaba el otro pan a San Benito. Es un milagro de la caridad. Sí. Y ahí San Romano muere y San Benito queda ahí solo y vamos a resumir, porque en fin, la fama de santidad de él se empezó a difundir y vinieron otros discípulos a querer llevar la vida de él y se formó una comunidad en torno de él y vivían en cuevas, pero ya las cuevas no alcanzaban. Entonces ahí en el propio barranco, Subiaco se llama el lugar, comenzaron ya a construir un monasterio que hasta hoy en día existe. Yo estuve allá, es un lugar bendecidísimo. Y el asunto es que la comunidad fue creciendo. Él tuvo 2 discípulos que entraron desde niños. Interesante, entraron a hacerse religiosos desde niños. Hoy en día ponen muchos problemas a muchos niños que quieren ser religiosos. Yo estaba leyendo el otro día, porque vamos a hacer un podcast que nos han pedido bastante sobre el celibato. Y un tema que se levanta es que, claro, los padres de familia tienen que analizar bien que el hijo si tenga o no tenga vocación. Eso es normal y ellos tienen que ver. Pero tienen que darle la oportunidad a que analicen y entren a un lugar de discernimiento. Si el padre o la madre hacen lo posible de que el joven o la joven que tenga no haga eso, o sea, que no, por lo menos no haga la experiencia de si incurre en un pecado grave. Porque está evitando la vocación de ese joven. Claro, que no se va a entrar... Y el hecho de entrar a un noviciado no quiere decir que necesariamente tenga vocación. No, va a ser una experiencia. Es una experiencia. Es como un preuniversitario, un no sé qué, bueno, etcétera. Usted va, analiza y si no tiene, y si tiene, pues es una bendición, ¿no? Pero bueno, eso es otro. Esperen el tema del celibato, que eso va a ser interesante. Esto fue en San Plácido y San Mauro, estos 2. Y bueno, tuvo otros discípulos también santos, pero los principales fueron niños, ¿no? Y en fin, comenzaron a llevar la vida de perfección, de comunidad. San Benito escribió una regla, la regla de San Benito, que es muy cortita pero muy sabia, y hasta hoy en día muchas otras órdenes se han basado en la regla de San Benito. Tenía como lema ora et labora, reza y trabaja. Entonces ellos hacían trabajos en la huerta, carpintería, en fin, y ellos mismos construyeron monasterios, tal, y la oración, la vida, hay una vida de mucha austeridad, de contemplación y pues buscando sobre todo la perfección. Bueno, entonces hay una cantidad, voy a contar algunas anécdotas de la vida de él, porque con base en esas anécdotas vamos a ver el gran poder de hacer milagros impresionantes que tuvo San Benito. Y de ahí ya vemos como la medalla que porta la imagen de él es una manera de acudir a la intercesión de San Benito. O sea, la medalla es una imagen de San Benito, que está en la medalla. Claro. Y eso pues es lo que se llama el culto de Dulía, que es la veneración que la Iglesia presta a las personas santas, que pueden servir de modelos para nosotros de perfección, y que además la Iglesia asegura que están en el cielo y interceden por nosotros en el cielo. Pero además, y que es una cosa interesante, es como muchos santos, y entre ellos San Benito, la gente no esperó a que se muriera para tenerle devoción. Ya la devoción a San Benito existía en vida.
Y los discípulos de él, como San Plácido, San Mauro y muchos otros, estando San Benito vivo, hicieron muchos milagros, invocando a San Benito, ¿sí? Que estaba vivo en el convento allá, era el superior, pero ellos veían que era un santo, lo invocaban y hacían milagros, y curaban enfermos y exorcizaban, invocando a San Benito que estaba vivo todavía. Entonces, para rezarle a un santo no hay que esperar que se muere y se vaya para el cielo. No, si ya es santo. Incluso Pues, Santo Tomás, para justificar la devoción a los santos que están en el cielo, él dice: si ya le rezamos a los santos cuando están aquí en la tierra, ¿por qué no le vamos a rezar cuando se van para el cielo? O sea, ya lo da como... Claro, usted conoce una persona virtuosa, usted dan ganas de decirle, oiga, rece por mí porque yo estoy necesitando tal ayuda, tal otra. La gente, pues aquí pues no, todavía no somos nosotros, no somos, pero nos escribe que, oiga, recen por mí. Nosotros rezamos por las personas, etcétera. Aquí la comunidad, todos los que escriban aquí intenciones en el chat, siempre en la Santa Misa se coloca por las intenciones de todas las personas que nos siguen por las redes sociales, por el mailing, por las varias cosas que hacemos. Entonces, uno en este momento que reza por otro está haciendo el papel de intercesor. Claro, y Dios quiere dar las gracias, él cuando quiere la da directamente. A San Pablo el Pío lo convirtió directo y ya. Pero habitualmente Dios quiere usar instrumentos, así como escogió unos apóstoles que él no necesitaba, escogió apóstoles para evangelizar el mundo. Claro. Bueno, entonces, en fin, hay cantidad de anécdotas impresionantes de San Benito. Ya que estoy hablando de Plácido y de Mauro, ellos entraron niños al convento, menores de edad, jovencitos. Entonces no sabían nadar. Y ahí en el monasterio había una laguna. Y estaban ahí, en fin, no sé, arando en la tierra cualquier cosa, y uno de ellos dos se cayó. Se cayó a la laguna y se empezó a ahogar. Entonces el otro fue corriendo a donde San Benito, y le dice, padre, que no me acuerdo si era Plácido o Mauro se está ahogando. Y él tampoco sabía nadar, ¿no? Entonces San Benito le dice, vaya, sáquelo. Entonces, claro, como ellos tenían obediencia, está en la regla, hacen el voto de obediencia, entonces él no sabía nadar, pero él no pensó dos veces. El superior me mandó, entonces tengo que ir a sacarlo. Y aunque no sabía nadar, fue y se tiró al agua a sacarlo sin saber nadar también. Y oh milagro. Así como San Pedro, cuando vio a Nuestro Señor en la barca, se tiró al agua y empezó a caminar sobre el agua. Entonces, impresionante. Entonces se fue caminando, agarró con la mano al otro que se estaba ahogando y salió por encima del agua caminando y lo sacó. Bueno, entonces eso ya es... Vemos que San Benito, por la intercesión de él, San Benito tiene poder sobre los propios elementos. Y San Benito, entonces, lo podemos considerar un intercesor cuando alguien se está ahogando. Listo, ya con ese hecho, entonces ya se le atribuye a San Benito ese poder. En otra ocasión varias ocasiones, el poder exorcístico, que es el poder que más se le atribuye a la medalla, o sea, de expulsar demonios, de apartar demonios, ya sea por un problema de posesión, o eso también es otro tema interesante para hablar otro día, o también de tentación, o de obsesión, o de vejamen, que es lo que habitualmente el demonio puede hacer con las personas, o Dios le permite hacer con las personas. Entonces San Benito tuvo un grandísimo poder sobre los demonios. Entonces, en una ocasión un monje, un demonio que lo veían como un enanito así todo maltrecho, que a la hora que todos se reunían a rezar, venía este hombrecito que era un demonio, ¿no? Que se manifestaba así. San Benito lo veía así, lo sacaba de la oración en común el oficio divino, ¿no? Estaban cantando, y entonces no asistía a la oración del oficio divino y estaba decayendo espiritualmente. O sea, era el demonio que lo estaba atormentando. Entonces llegó San Benito y lo agarró a latigazos. Le dijo, descúbrase la espada, y lo agarró a latigazos, y dándole los latigazos se convulsionó y el demonio salió, lo exorcizó a latigazos. Hoy en día San Benito lo metían a la cárcel por, ¿cómo se llama eso? No sé, por abuso de agresión física, no sé qué cosa. Pero claro, era otra época, era otra otro otra monje manera. Que también estaba, que se quería de la comunidad, no sé qué, pero en el fondo era una acción del demonio, lo agarró a bofetadas, y así lo exorcizó. Entonces, bueno, no quiere decir los oyentes que vayan ahora a darle... van a ir a exorcizar todo afuera, salir todo el mundo... Que crea que está poseso, lo agarran en latigazo y me echan la culpa a mí. No, yo estoy contando un hecho histórico de San Benito. El asunto es que tuvo poder sobre los demonios. En otra ocasión que estaban construyendo, él construyó como 10 monasterios estando en vida. Y para que vea cómo actúa Dios, era un cura
vecino que se moría de envidia por la fama que tenía San Benito y todo el mundo venía a visitarlo, eran romerías y tal. Entonces el cura le dio envidia al padre, ¿cómo se llamaba? Florentino. Y entonces cogió y puso unas muchachas mal vestidas a bailar frente al monasterio para hacer pecar a los jóvenes novicios que estaban ahí con él. Entonces San Benito se dio cuenta que era por... en otra ocasión le mandó un pan envenenado. Ay, aquí le mando un pan de regalo. Uy, no. Pero San Benito con discernimiento se dio cuenta y había un cuervo, también por él, a ver, ¿ahí tiene el cuervo o no? No, este no tiene el cuervo. cuervo. Lo presentan a San Benito con un cuervo al lado, ahí está, había un cuervo que él todos los días venía y San Benito le daba pan al cuervo, era como una mascota y venía el cuervo y le daba. Entonces ese día se sientan a comer y llega el pan que Florentino le había mandado de regalo, Florencio, perdón, le había mandado de regalo, era un pan envenenado para matarlo. San Benito, el pinaje de la guarda, le dijo, entonces llamó al cuervo, el cuervo amigo ese, y le dijo, lléveselo a un lugar, al desierto, donde nadie pueda comerse ese pan, ¿no? Y ahí el cuervo se lo llevó. Entonces San Benito también defiende del envenenamiento. Imagínense. Y en otra ocasión unos monjes que le pidieron que fuera superior, eran unos monjes relajados y mediocres, y él decía, no, ustedes no me van a aguantar, no, y era por lo que él era famoso, no era porque querían ser santos. Entonces al final aceptó y llegó, él empezó a apretar las clavillas, tiene que cumplir la regla, tiene que levantar el horario, la comida es esta, en fin, comenzó la disciplina. Entonces ahí le empezaron a odiarlo y a querer salirse de él, entonces le envenenaron el vino. Imagínense. Le sirvieron un vino envenenado. Entonces se sentó a comer con los monjes, dio una bendición a la copa con el vino, a bendecir los alimentos, ¿no? Y cuando dio la bendición, la copa se partió y se regó el vino. Entonces por eso San Benito protege del envenenamiento. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Está lleno de historia del hermano Francisco. No se despeguen, ya volvemos. No se olviden de suscribirse al canal, compartir este video, hacer sus comentarios. Si tienen preguntas pueden hacerlas. Ya volvemos. Todos tenemos un ángel de la guardia designado por Dios para cuidarnos y santificarnos. Como un amigo que nos consuela, o quizá como un mensajero. Puede ser un defensor y también un enfermero. Asiste a este video podcast que, por el ejemplo de Santa Gema Galgani y San Pío de Pietrelcina, que tuvieron contacto con su ángel de la guarda, podremos aprender cómo relacionarnos con él. María Reina, el podcast de los consagrados. Continuamos con este bello tema de la medalla de San Benito, la historia de San Benito y sus milagros, que tenemos mucho que contar aquí junto al hermano Francisco Tobón. Bueno, hermano, ¿qué más historia, qué más milagros hizo el San Benito? Bueno, hay algunos otros sobre el poder exorcístico de él. En una ocasión ellos, este padre Florencio, cuando empezó a perseguir hacia San Benito dijo, no, como él es por envidia que me tiene, entonces pues yo me voy. Entonces se fue con algunos discípulos, pero pues quedaron unos ahí en el monasterio, en Subiaco. Y ahí fue que construyó Monte Cassino, que hasta hoy en día existe, es un monasterio gigantesco. Y ahí en Monte Cassino era un lugar donde antiguamente había habido un templo a un dios pagano, a Júpiter, cualquiera de esos, entonces habían como unas ruinas todavía de ese templo pagano. Y como dice la escritura, todos los dioses de los paganos son demonios, esos dioses son demonios, en el fondo eran cultos al demonio. Entonces llegar ahí a un lugar donde el demonio había recibido culto y que llegara un santo a fundar un monasterio, pues el demonio furioso, ¿no? Entonces el demonio trató de sabotear la construcción de ese monasterio y ellos usaron las piedras y las ruinas del antiguo templo y con eso empezaron a construir el monasterio. Entonces, en una de esas encontraron, cavando y eso, encontraron uno de esos ídolos ahí escondido. Entonces cogieron el ídolo ese y lo quemaron, lo tiraron a la ceniza de un río, lo que fuera, para deshacerse de él. Entonces el demonio, furioso con la cosa, iban a mover una de las piedras que ya habían movido, entre varios lo habían movido, y era una piedra que era imprescindible moverla del lugar, y no sé, se la habían movido 4, eran 8 que trataban de moverla y no podían. Entonces llamaron a San Benito a decirle, padre, no entendemos qué pasa, que esta piedra antes entre 4 la movíamos, ahora somos 8 y no podemos. Entonces San Benito vio por un don sobrenatural, vio que era un demonio, y vio al demonio ahí sentado encima de la piedra para que no la pudiera mover, ¿no? Entonces ahí San Benito increpó al demonio, lo exorcitó y el demonio salió corriendo, y ahí entre 2 levantaron la piedra y la movieron. Poder exorcístico. En otra ocasión también el demonio furioso produjo un incendio. Ya en el monasterio construido,
produjo un incendio en la cocina del monasterio y venían con baldados de agua, echaban los baldados de agua a la llama se sofocaba y otra vez volvía y se encendía, pero un fuego rarísimo, o sea, no se apagaba nada. No lograban apagar, con el agua no apagaba el fuego. Entonces llamaron a San Benito y lo mismo, él vio que era una cosa del demonio. Rezó unas oraciones contra el demonio exorcísticas y ahí con esa misma agua apagaron el fuego. Entonces son varios hechos por los cuales pues queda patente el poder que San Benito tenía. Esos hechos también nos hacen ver que pues los santos hicieron milagros y veían ángeles y almas del purgatorio, pero nosotros no vemos eso, ¿no? Pero Dios permite que esos santos vean y que nos narren en las historias que conocemos de los santos, para nosotros darnos cuenta de que esa realidad existe. Entonces a veces tenemos un problema, no está funcionando una cosa, otra, estoy con una molestia que no sé qué es, etc. Récele a San Benito, o récele a su ángel de la guarda, o récele a la Virgen. Tenga agua bendita en su casa, echa agua bendita. Que puede ser el demonio que le está poniendo eso para hacer que usted simplemente, para molestarle la vida porque usted es bueno. Y que usted se entre al final en desesperación. Claro. Y bueno, como es importante siempre tener presente cómo Dios hace todos estos milagros y todo, pero en el fondo lo que Él quiere es la conversión y la salvación de las almas, lo principal. Entonces Él también tiene un gran poder sobre el demonio a la hora de las tentaciones. Hay un hecho... Vamos a hacer un podcast de la tentación de que poquito sale. Como dije yo, no todos los que hacen los santos es para uno imitarlo al pie de la letra. Esas cosas siempre hay que consultar con alguien que le dé una buena orientación, ¿no? Porque así como dijimos del exorcismo, no va a empezar a darle latigazos a todo el que creen que está poseso y dice que le quiero sacar el demonio. Sí, es eso como no es... alguien quiere irse al cielo, entonces se tira a los leones para ser mártir. No, eso no es así. Claro. Son diferentes épocas de historia, gracias, diferentes situaciones distintas. Bueno. Pero hay un hecho muy bonito y es que San Benito a cierta altura, cuando él todavía vivía solo ahí en la cueva esta, en Subiaco, antes de que se convirtiera, tuviera comunidad, fuera monasterio, digamos, tuvo unas tentaciones de la carne, tentaciones de impureza muy fuertes. Entonces él rezaba y en fin, una tentación tan fuerte que él vio que había unas rosas llenas de espinas. Un rosal, las rosas tienen espinas, ¿no? Entonces él vio el rosal ese, entonces él se sacó así la camisa, digamos, y se revolcó en las espinas como para dominar y disciplinar su carne, ¿no? El hermano burro, como le llamaba San Francisco al cuerpo, para disciplinarnos y dejarse llevar por los instintos desordenados. Y bueno, y ahí fue una manera del demonio que lo estaba tentando, salió corriendo y la tentación terminó. Una cosa muy linda es que hasta hoy en día existe ese mismo rosal, ahí en Subiaco está el jardín donde está el rosal, y a ese rosal hoy en día son las únicas rosas a las que no le salen espinas. Mire. Y cogen un piecito de esa rosa, la siembran en otra parte y ahí sale con espinas, pero esa no tiene espinas. Rosa sin espinas. Ese es uno de las advocaciones que se le da a la Virgen, ¿no? Porque ella es toda una rosa maravillosa, pero usted puede acercarse y tocarla o pedirle ayuda, abrazarse a ella. Es una rosa sin espinas. Entonces también San Benito es un patrono para vencer las tentaciones. Eso es más importante que resucitar un muerto, como un niño aquí que una mamá se le murió el niño y se fue hasta el monasterio y se lo puso a la puerta a San Benito y tocó y mire que llegó San Benito, rezó y resucitó al muerto. ¿Resucitó muertos también? Al muerto. En otra ocasión que estaba en una de esas construcciones, cayó un muro y aplastó a un monje y lo mató. Y se lo trajeron muerto al monje, él rezó y lo resucitó. Claro, ellos iban construyendo monasterios, pero no, ¿cuál era el ingeniero, el arquitecto que se le cae el muro encima? Pero bueno, Dios da la solución cuando hay bendición y gracia, ¿no? Cuando las cosas son de Dios. Entonces, tiene un poder de intercesión impresionante. O sea, eso es casi como San Elías, que no había oración que San Elías le pedía a Dios que Dios no se la negara. Lo mismo San Benito, impresionante. Bueno, ya que estamos hablando de muertos, también enfermedades, la cantidad de enfermos que él curó, personas con enfermedades incurables, un señor que tenía elefantiasis, eso que se le hinchan todas las piezas, había ido a todos los médicos y cada vez peor, fue ahí San Benito rezó y se curó. Para problemas psicológicos, interesante, porque, y mire que estas anécdotas se conocen por un gran santo benedictino.
¿Así? ¿Por quién? Que fue San Gregorio Magno. Ah, él escribió la historia de San Benito. Él vivió como un siglo después y él escuchó todas esas historias de personas que habían conocido a los contemporáneos de San Benito, sus discípulos, o sea, muy cercano de él. Y él es el que cuenta todos estos hechos. Es como la fuente así biográfica más confiable que existe de la vida de San Benito, es esa. Entonces ahí también él cuenta ese hecho. Ya después de muerto San Benito, años después, ese lugar quedó como de peregrinación hasta hoy en día, Subiaco. Yo fui allá con el padre Carlos Tejedor, nuestro superior, que en paz descanse, nos llevó allá y fuimos, y está la cueva donde él vivía, está el monasterio ahí contra contra el barranco, y está la cueva ahí donde él vivió antes de que hubiera monasterio. Entonces era una loca, una pobre mujer que había quedado loca, por fin, quién sabe por qué razón, psicológica o física, en fin, era una loca. Entonces estaba la loca corriendo ahí por el campo, ¿no? Y por pura casualidad se metió a la cueva ahí donde había vivido San Benito. Y cuando se metió a la cueva, recuperó la razón y se curó de la locura. Imagínate. Era una loca que todo el mundo conocía, la loca fulana, y solo con entrar a la cueva donde él había vivido, se curó de la locura. Imagínate. Así de que no digo si usted es loco, el que me está viendo, pero si alguien tiene, porque hoy en día es muy común, problemas psicológicos, depresión, en fin, San Benito, medalla de San Benito. En fin, habría 1000 cosas, pero contemos 2 o 3 más para ya ir propiamente a la historia de la medalla. También para solucionar problemas económicos. Entonces hubo un caso de un señor que se quebró en su negocio y tenía una deuda tremenda y necesitaba, no recuerdo la moneda de la época, eran 12 monedas, que eran monedas de oro, en fin, era la deuda que él tenía y no sabía cómo pagar, no tenía nada, no tenía cómo pagar. Entonces fue a pedirle a San Benito que por favor le rezara por él para que pudiera conseguir cómo pagar la deuda. Entonces San Benito dijo, listo, voy a rezar por usted, venga mañana. Entonces ahí San Benito fue, puso la intención de la oración y el hombre volvió al otro día y San Benito encontró una inspiración, abrió un cajón, un cofre que había por ahí donde no había nada, abrió el cofre y habían no 12 sino 13 monedas. Entonces dijo, mire, recé por usted, aquí están las 12 monedas para que pague su deuda y Dios me mandó una más para usted, para sus gastos. O sea que no solo le dio lo que pedía, sino que le dio más. Le dio más. Y es así, Dios siempre concede más de lo que uno pide. Y a veces uno dice, ¿por qué Dios no me atiende? No me atiende. Y uno va a analizar. Y Dios sí le atiende, pero no le atiende tal vez. O no le atiende ese pedido que está pidiendo porque no le va a hacer bien a usted. Y uno, por mente humana y limitada, no sabe, no ve, no tiene esa... Entonces Dios no le da eso, ni la Virgen, pues... Y bueno, a veces también le dan, porque puede ser que la persona necesite esa ayuda o económica o espiritual y se la concede, ¿no? Y está la batalla también que Dios quiere probar, ¿no? Entonces quiere ver si la persona quiere de verdad y es con amor o la persona es aquella mentalidad mercantil de que, no, yo hice esto, tú me das esto. No. Dios nunca es así con nosotros. Siempre nos da más de lo que nosotros pedimos. Y uno no puede ser diferente con Dios. Uno tiene que uno tiene que dar todo a Dios, ¿no? Darse por entero. Pero no puedes decir, bueno, yo te di esto, yo hice esto, porque yo soy fulanito de tal. O sea, esa oración no es humilde y una de las condiciones para que la oración sea efectiva es humildad. Que vamos a hacer un podcast. Claro, y Dios sabe mejor que nosotros lo que necesitamos realmente. A veces lo que uno pide no es lo que uno necesita. Exacto. Pero Él siempre da, o sea, la oración siempre es atendida. Siempre, ¿no? Es atendida. Siempre es atendida. Eso es tal cual. Y bueno, hubo otra ocasión que hubo una carestía de trigo, no había trigo en la región, entonces el monasterio tampoco, y eran muchos monjes los que vivían ahí, entonces afanados, en fin, rezaron, y no se sabe quién trajo, pero apareció en la puerta del convento, aparecieron 120 bultos de harina, lo que usted dice, la generosidad de Dios, ahí tuvieron harina ahí para guardar, sí. 120 bultos de harina. Imagínese. En otra ocasión escaseó el aceite, que el aceite no es solo para cocinar, sino también lo usaban para las lámparas y eso, en la época era mucho más valioso que hoy en día por eso. Y lo mismo, escaseó el aceite, solo quedaba una botella de aceite en todo el monasterio, entonces el ecónomo no le daba casi nadie, porque claro, con toda razón.
y lo necesitaban para las lamparitas de la capilla. Él dijo, no, pues que no hay, porque no le quiso dar. Entonces el otro fue a quejársele a San Benito, mire que no me quiere dar para la... Entonces San Benito, bueno, calma, vamos a confiar en Dios. Entonces cogió San Benito, mire el acto de confianza, cogió la última botella que quedaba y la tiró por la ventana. Cayó afuera y no se rompió. Entonces fueron todos, cogieron la botella, no se rompió, impresionante. Y en ese momento vieron o escucharon un ruido raro y voltearon a ver, y era un barril que había vacío, el barril donde se guardaba el aceite vacío, y de repente la tapa del barril empezó a moverse así. ¿Pero qué pasa? Era el barril solo se llenó de aceite y el aceite comenzó a salir y a mover la tapa, comenzó a desbordarse así. No es la multiplicación, la transformación del agua en vino, pero sí y crear aceite de la nada. Exacto, entonces tenemos necesidades materiales, Dios también a través de San Benito, por la intercesión de él podemos... Se está viendo que la gente que nos está escuchando se da cuenta de que puede caer muy fácil en el desvío de amuleto, porque es tanta la prodigalidad espiritual y física y de salud que se puede conseguir con esta devoción que en el fondo es a San Benito, no propiamente a la medalla física, lo que usted dice, porque ahí sería amuleto. Entonces yo la uso, ya me protege contra todas las brujerías. No. Recordar, porque quiero insistir en esto, porque yo hay tanto milagro de San Benito en tantos aspectos que la persona, que es imposible no usar la medalla de San Benito, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, entonces digamos, habría otras anécdotas, pero ahí el tiempo no nos da. Pero entonces lo bonito es que San Benito, con estos monasterios que él fundó ya en vida, y ahí vamos al punto central, y de por qué él es el patrono de Europa, que la gran obra de San Benito no fue haber operado estos milagros, sino él y sus discípulos estando en vida, y como ya lo dijimos, San Benito comenzó a mandar discípulos suyos a fundar monasterios hasta fuera de Italia incluso, y se fue regando por toda Europa. Los monjes benedictinos, siguiendo el ejemplo de santidad de él, llevando esa vida de santidad, comenzaron a construir esos monasterios por toda Europa. En esa Europa que estaban los bárbaros, incluso él fue visitado por un bárbaro. Es otro, voy a contar la última anécdota. Cuéntelo. Totila, el rey Totila, un rey vándalo, es una de esas tribus bárbaras que estaba asolando ahí Europa, pagano, ¿no? Entonces él oyó hablar de la santidad de San Benito y tal, entonces lo puso a prueba. Entonces mandó a varios de sus soldados, y uno de sus soldados vestido de rey. Entonces fueron delante de San Benito. Entonces, no, porque yo aquí, rey Totila, que le pido audiencia, aquí te vengo a visitar. Entonces San Benito lo ve y le dice, usted no es el rey Totila, impostor, váyase de aquí. Lo echó. Claro, y en la época no existían las redes sociales ni nada para conocer a la gente, era o lo conoce o no lo conoce. Vivía allá aislado además. Exacto, sí. Entonces ellos fueron donde el rey, que estaba esperando a ver, y dijo, no, este hombre sí es un verdadero santo y tal. Ahí, yo ni sé si al final se convirtió, creo que al final se convirtió el rey Pero entonces ahí ya el rey fue ya con veneración verdadera, viendo que era un hombre de Dios, con ese discernimiento que no había logrado él engañar, ¿no? Entonces, bueno, estos monjes en esos monasterios benedictinos fue donde se comenzó en medio de ese caos se comenzó a refugiar no solo la santidad, sino incluso la cultura. Esos monjes eran los que guardaban los escritos de los filósofos, todo lo que se conoce de la antigüedad griega, romana, de los filósofos, de la medicina, todo eran estos copistas ahí. Luego ellos llevaban una vida regular, con un orden, con una disciplina, con un reglamento de San Benito. Entonces, en torno a estos monasterios, en medio de ese caos, se comenzaban a formar aldeas. Y ellos empezaban a convertir a esos bárbaros. Fueron los benedictinos los que inventaron, entre comillas, el canto gregoriano. Fueron ellos los que recordar que esto fue un poco después de la caída de Roma, ¿no? Sí, claro. Fueron los que empezaron a pintar los vitrales, el arte románico, luego el gótico. Eran benedictinos. Varios papas fueron benedictinos. Y los grandes evangelizadores de Alemania, de Holanda, de Bélgica, de Inglaterra, de Alemania, hace poco fue San Bonifacio, todos eran benedictinos. Entonces, los benedictinos, los discípulos de San Benito, fueron los que convirtieron a esos bárbaros o a los romanos decadentes, y fueron ellos los que en el fondo sentaron las bases de lo que luego sería la civilización cristiana europea. Entonces les enseñaron a cultivar la tierra. Europa eran pantanos, y estos monjes, con esa hora de labor, reza y trabaja, y la disciplina, la constancia y tal, empezaron a disecar los pantanos, y le enseñaban a las personas
a cultivar, a vivir de acuerdo a una regla. Entonces ya las ciudades tenían su reglamento, así como las mujeres viven con un reglamento, entonces empezaron a haber reglas. O sea, ellos fueron los que civilizaron y convirtieron en un... Y va en contra de aquel blef, aquella mentira grande, histórica, que algunos de los historiadores serios no dicen eso, pero mucha gente dice no, que la Edad Media era la Edad Oscura, porque la iglesia no permitía el avance de la ciencia, de la cultura, y no sé. Leyenda negra. Mentira. El que cortó la relación de iglesia y ciencia fue Descartes. Claro. Eso fue siglos después. La iglesia siempre apoyó la ciencia. Claro. Además, la virtud favorece la ciencia. Exacto. La virtud hace con que las personas vivan de acuerdo a la razón, sometan sus instintos, la sociedad viva con reglas racionales, lógicas, y haya una convivencia social ordenada con una serie de leyes que todo el mundo respeta. O sea, exacto, es la civilización. Y eso fue obra de, sobre todo, convirtiendo primero que todo. Convirtiendo del paganismo. Las personas que viven en el paganismo viven en el relajamiento moral. Y el relajamiento moral lleva a la anarquía. En cambio, cuando una sociedad, todo el mundo vive de acuerdo a los mandamientos, ahí hay orden, todo se pone en su sitio, ¿no? Procura el reino de Dios y su jujusticia y todo viene. Exacto, hicimos un podcast de las modas y ahí la mayor parte de las personas son comentarios buenos, etc. Pero hay personas que no gustan de que le hablen de las modas. Entonces llega y dice que por qué toda esta gente, la gente que está asistiendo, que nos ve en los podcasts, siguen queriendo seguir las normas de otros, en el fondo hablando de la iglesia, ¿no? Y si usted escucha el podcast es muy lógico, no es una imposición, sino que es algo que es natural en la persona tener el pudor, ¿no? Entonces lo mismo, las reglas, las normas no son para una tiranía, sino son para ayudar. Las normas de tránsito son para ayudar a la gente de todos, así, a fundar. Las normas del Estado tienen que ser para eso. Bueno, ahí entran mil cosas, factores, pero cuando los 10 mandamientos Dios los da no porque él se le ocurrió, sino tiene una razón por la cual naturalmente la persona tiene que seguir los 10 mandamientos. También ese es otro tema, otro podcast, pero bonito. Entonces, una de las cosas que más caracterizó a San Benito fue la regla. Claro. La regla de San Benito. De hecho, hasta hoy en día circula el libro de la regla de San Benito, la base de varias normas de muchas comunidades religiosas es la regla de San Benito. Claro. Y eso ayudó a... ¿Usted sabe cuántos santos benedictinos existen? Yo tampoco, no sé, no tengo idea. Son muchos. No, más de 3.000. Son por eso. Es la comunidad que tiene mayor número de santos canonizados, porque ¿cuántos más no hay? Son muchos. Y esa es la principal, porque claro, es la regla, evidente que es la regla, pero la sola regla, así como la sola Biblia, no salva. Sí, exacto. Ni los mandamientos escritos en una pared tampoco es lo que salva. La santidad, el amor a Dios, la virtud. Y San Benito, la santidad de él se la contagió a todos sus discípulos, y esos discípulos santos llevaron ese fuego de santidad que convirtieron un continente entero, que en la civilización cristiana la santidad eran reyes santos, eran nobles santos, eran guerreros santos, eran campesinos santos, jueces santos. O sea, la santidad imperaba y fue el ejemplo. Hubo una cantidad de papas santos, benedictinos, o sea, que salieron de los monasterios. Claro. San Gregorio VII, que es uno de los patronos nuestros, que fue uno de los más grandes papas de la historia, y ahí cuenta, porque todas estas historias están en un libro muy interesante de don Guéranger, que fue un monje benedictino que restauró los benedictinos en Francia en el siglo XIX, porque la Revolución Francesa había cerrado muchos monasterios y todo, y él volvió a instaurar, digamos, y fue además, uno de los grandes aportes de los benedictinos, que eso no hemos hablado, la liturgia, que es muy lindo porque nuestra vocación, nuestro carisma de los heraldos tiene que ver mucho con eso. La liturgia es todo el ceremonial de los sacramentos de la iglesia. Entonces el sagrario, eso fue invento de los benedictinos. Cantidad de detalles de la liturgia de la misa eucarística. De gestos, de las vestimentas, el uso del incienso, todos esos detalles de la liturgia. ¿Cómo se usa el incienso? Exacto. Todo eso fue acuñado por los benedictinos en esos monasterios y claro, eso se generalizó en la iglesia. Los grandes liturgicistas,
en el sentido de especialistas en liturgia, porque hay un error que se llama liturgicismo. La liturgia, del decoro de la liturgia, los grandes promotores y fueron justamente los benedictinos, y ellos brillan por la liturgia. Incluso cuando la Iglesia va a expedir un documento sobre liturgia y todo, siempre le piden a un benedictino para que lo revise. La especialidad de ellos es la liturgia, el ceremonial. Exacto. Bueno, hermanos, ya se nos va yendo el tiempo, se está acabando, nos quedan y no hemos hablado de la medalla. 15 minutos y vamos a contar ahora si tenemos que hablar de la medalla, ¿no? No, entonces mire, es muy simple. O sea, por eso, como decía el doctor Pino, las introducciones largas ayudan a... La conclusión es muy simple. La medalla porta una imagen de San Benito. Y por un lado. Y por otro lado es una cruz. Pues la cruz, bueno, sobra explicar lo que la cruz significa. Es el símbolo de nuestra redención. Es el instrumento con el cual Dios nuestro Señor redimió al género humano, abrió las puertas del cielo para nosotros y así derrotó al demonio, que muerta hasta la muerte, como dice la liturgia de Sábado Santo, muriendo nuestro Señor, Él derrotó al demonio, que pagó nuestra deuda, y el demonio perdió el imperio que tenía sobre las almas, y a través de los sacramentos, nuestro Señor, a través de su iglesia, Él arranca las almas al demonio y nos lleva al cielo, porque es una obra de Dios, de la gracia, y todo eso es por la cruz, que nuestro Señor cargó la cruz y murió en la cruz. Entonces, el poder exorcístico que tiene la cruz es tal que incluso don Geranger, que acabo de citar en el libro, él cuenta que incluso los paganos en los primeros siglos, los romanos paganos, de tal manera oían hablar del poder que tenía la cruz, que hasta ellos, paganos, usaban la cruz. Y hay algunos templos paganos que los arqueólogos han excavado y han encontrado que en los cimientos del templo pagano, que era levantado a un ídolo, ponían cruces, los paganos ponían cruces ahí para que el poder de la cruz, ahí sí era medio supersticioso porque no tenían la concepción nuestra, pero digamos lo que era el prestigio que la cruz tenía, ese gran hecho que el emperador Constantino, que en el siglo IV, que fue el que a raíz de ese hecho él oficializó la iglesia, era que la batalla del Puente Milvio, él era un ejército gigantesco, él la iba a perder esa batalla y él no era católico, y en la noche en el campamento él tuvo un sueño. No, perdón, ¿cuál sueño? Él tuvo una visión. Se le apareció en el cielo una estrella, una cruz luminosa y una señal en latín, la lengua del in hoc signo vincis, con este signo vencerás. Él conocía a los católicos, todo, había mucho católico, hasta mucho general de él. O sea, los católicos ya eran mayoría en el imperio, además, pero él no lo era todavía. Entonces él tuvo esa visión y todo el mundo la vio, entonces él mandó a poner en los uniformes la cruz de los soldados y en todas las banderas, los estandartes, los pendones, y fue a la batalla con el símbolo de la cruz y arrasó con el ejército enemigo que era imposible de vencerlo. Sí. Entonces eso fue uno de los hechos que lo llevó a él a oficializar. Y San Pablo lo dice, y nosotros como católicos lo llevamos a cabo. La cruz, después de la pasión, ya pasó de ser un instrumento de suplicio a un instrumento de gloria. Y San Pablo dice, yo no me he de gloriar si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Entonces, entonces la medalla tiene la cruz, ese símbolo por excelencia de los cristianos, y al otro lado tiene San Benito con el cayado que termina en una cruz. ¿Por qué? Porque un papa un papa benedictino, pero antes de ser papa, que fue San León IX en el siglo XI, comienzos del siglo XI, él antes de ser religioso, él era de familia noble y tal, él tuvo un sueño, en el sueño él vio un sapo horrible que se le paró en el pecho y empezó a morderlo en el cuello, entonces se despertó y pegó un grito, y él vio, pero al despertarse él vio el sapo que salió saltando por una ventana. Entonces eso no era un sapo, era una cosa más demoníaca, ¿no? Y a él, donde el sapo lo había mordido, le salieron se le hinchó todo y eso se le empezó a... Entonces, en fin, él todo así espantado comenzó a rezar y ahí tuvo un sueño, ahí sí fue un sueño. Y en el sueño él veía un monje vestido de negro, con una barba larga, que llevaba un cayado que terminaba en cruz, y el monje se acercó a él y con el cayado ese de la cruz le tocó las heridas y al otro día él amaneció curado. Entonces él comentó y ahí alguien le contó que claro, que ese era San Benito, San Benito fue el que lo curó. Entonces él quedó ya con esa devoción a San Benito, luego se hizo religioso, benedictino y llegó a ser papa.
Entonces, siendo papa, él comenzó a difundir esa imagen de San Benito con la cruz. Y ya fue por allá en el siglo XIV, 1300 y pico, que en Alemania hubo un caso, esto es un poco antes, en el siglo XII, en un monasterio en Metten, en Alemania, se encontraron, bueno, eso lo encontraron siglos después, pero ya de inscripciones que había en las paredes, ya habían unas letras misteriosas que formaban una cruz en varios lugares así pintadas en la pared. Y después investigando, encontraron un libro que explicaba qué era eso. Entonces esas letras eran unas oraciones y esas oraciones formaban una cruz. Entonces, y esas son las letras que están en la... Esas son las letras, y eso es por ahí del siglo XII. Y usted nos va a contar qué dice, ¿no? Y en el siglo XIV... Sí. Bueno, entonces ahí fueron asociando la imagen de San Benito con la cruz y esta cruz con las letras. Y ya fue en el siglo XIV que apareció la primera versión histórica de propiamente una medalla con todo eso junto. O sea, ya esas devociones existían medio que en un lugar en otro. Y fueron unas brujas en un pueblo de Alemania que cogieron a las brujas y las entrevistaron. Alguna autoridad de la iglesia las entrevistó y preguntándoles, y las brujas confesaron de que ellas hacían, porque empezaban a haber problemas en ese pueblo que, no sé, las puertas se cerraban solas y se veían sombras en las casas y habían aullidos por la noche, en fin, cosas así todas raras. Entonces descubrieron que había unas brujas que hacían unos rituales ahí por la noche, entonces las cogieron y investigaron, les dijeron, bueno, ¿ustedes qué es lo que hacen? No, que hacemos esto y esto y esto, y hacemos porque estamos... Confesaron que era por la brujería que ellas estaban haciendo, era cuestión, hacían los rituales satanistas. Pero entonces ellas ahí contaron de que habían, pero hay unas casas donde nuestros embrujos no consiguen entrar. ¿Así? ¿Por qué? No, porque es que en esas casas están colgadas unas medallas que no permiten que la brujería sea eficaz ahí. Y fueron a ver en esas casas y habían ya la medalla de San Benito que la habían colgado. Entonces es como el primer hecho histórico donde ya aparece la medalla y que ya se le tenía una devoción por el poder exorcístico. Entonces ese hecho de esas brujas y la confesión de las brujas pues hizo que se hiciera más popular la devoción a la medalla. Cuéntenos de ese librito que tiene en la mano. No, ¿Eso qué es? Este es un librito nuestro que se mandó por correo a los seguidores, que es justamente con la medalla y la novena de San Benito. Entonces, le vamos a dejar el link para el que quiera adquirir la medalla y el libro de San Benito. Está ahí digital, lo pueden bajar. Entonces, voy a leer, es en latín, entonces, esas letras misteriosas que forman una cruz, luego están varias alrededor letras de la cruz, luego hay unas que están hacia alrededor. Entonces, comencemos por la cruz. A ver, aquí esta comienza por la de los lados. Esta comienza por las que están en la alrededor en la circunferencia. Sí, ellos in obitu nostro presencia muniatur. Entonces dice que a la hora... Pero aquí hay letras, entonces si usted nos va diciendo cuál es... Es que hay palabras y hay letras. Por un lado son palabras, por donde está San Benito. Ah, por San Benito, ya. Y también hay dos versiones de la medalla. Algunas no tienen una cosa, otras... Bueno, entonces eso es... Ellos in obitu... La que está por el lado de San Benito dice una frase en latín. Exacto. Ellos in obito nostro presencia muniatur. Eso quiere decir que a la hora de nuestra muerte nos proteja tu presencia. Entonces piden a San Benito que a la hora de la muerte nos asista. Es una oración. Sí. Bueno, luego hay 4 letras alrededor de la cruz. 4 letras. CSPB. Dando la vuelta al otro lado, sí. CSPB. Entonces, Crux Sancti Patris Benedicti. Crux. La cruz del Santo Padre Benito. Benito. Siempre callado con la cruz. Luego dice, la cruz, hay unas frases, letras verticales. Letras verticales, CSML, entonces es crux, sacra, mit, mihi lux, que la Santa Cruz sea mi luz. Es una invocación a la Santa Cruz. Claro. Luego la horizontal, NDSMD, non draco sit mihi dux, que el demonio no sea mi guía. Y algunas de estas frases son sacadas de la Escritura. No sabré decir cuáles, pero algunas son sacadas de la Escritura. Bueno, esta que viene es sacada de la Escritura porque la dijo nuestro Señor. Fue un exorcismo que hizo nuestro Señor. Un exorcismo, en fin. Pues se lo dijo a San Pedro, ¿no? Pero cuando San Pedro
le dijo que él no podía morir, que como así, y ahí nuestro Señor le dice, va de retro Satanás, a San Pedro le dice. ¿Y en qué parte está eso? Apártate, Satanás, le dice. Entonces está ahí, que la BRS. ¿En dónde? Es una de las letras que está alrededor la del otro lado. circunferencia. La circunferencia que tiene letras, solo letras iniciales. Entonces, sí. ¿qué? BRS, va de retro Satanás. Sí. Fue lo que nuestro Señor le dijo a San Pedro. Apártate, Satanás. Entonces, es una oración exorcística, sí, pidiendo al demonio que se vaya. Luego está NSMB, Nunquam saude mihi vana. No me aconsejes cosas vanas contra las tentaciones. Acordemos que lo principal es eso, es la virtud, no pecar, crecer en la santidad. SMQ, sunt mala cuelibas. Es malo lo que me brindas. Mire que San Benito, él muestra cosas como maravillosas. Claro, es el veneno, claro, es un símbolo. El veneno que quisieron darle a San Benito es un símbolo. El veneno que el demonio nos quiere dar, sobre todo la tentación. Claro, la tentación se muestra como un vino rico, atrayente, pero cuando usted lo va a tomar. El vino envenenado. Entonces San Benito, el libro del vino envenenado, que él nos libre del vino envenenado de la tentación. Entonces, apartas de Satanás porque es malo lo que tú me brindas, Satanás, o sea, la tentación. Ipse venena vivas, bebe tú tu mismo veneno. Impresionante. Y muy bueno. Y arriba de la cruz dice Pax. Y después dice Pax, que es paz y Jesús. Y al lado de San Benito también hay unas palabras que son más sencillas, que dice, ¿quiere mirarla qué? Pero yo creo que esa ya la dijimos, que aquí no. Al ladito de San Benito. Ah, no, ¿qué? No, ¿dónde? Sentia muniamur. No, a ver. Dice... Crux Sancti Patris. Es eso, la cruz de... bueno, Benedicti. La cruz del Santo Padre Benedicto. Sí, dice lo mismo, solamente que en... Y ahí aparece el cuervo, ¿no? Aquí aparece un cuervo y aparece el vino, la copa de vino con la serpiente. Copa de vino envenenado. Hay un santo que tuvimos en Colombia que también lo quisieron envenenar y también algo parecido con la copa, que fue San Luis Beltrán. Ahí lo pintan, el santo dominico, y lo pintan también como una copa, y en la copa saliendo como una serpiente, así que simbolizando el veneno, ¿no? Bueno, hermanos, se nos está yendo, ya se nos fue el tiempo, ¿no? Entonces, no sé si quedó algo pendiente que quiera contarnos, o bueno, ya dejar alguna admonestación o recalcar algo de la medalla de San Benito, de la historia de San Benito, que quiera decirnos. O sea, yo quería contar varios hechos ya del efecto de la propia medalla. Hay una cantidad de hechos impresionantes, ¿no? ¿Sí? Pero en fin, ahí no hay tiempo, pero el poder que la medalla, o sea, como ha curado enfermos, de cantidad de enfermedades impresionantes. Muchas personas ponen la medalla en el agua y después se toman el agua y les curaba las enfermedades. No quiere decir que no vayan a ir al médico, vayan al médico, ¿no? Pero usen la medalla de San Benito, que si es el plan de Dios, Él nos consigue eso. Luego, tempestades, marinos, que una tempestad, tiraban la medalla al mar, el mar se calmaba. Luego poder curando animales incluso, vacas que no daban leche porque les dio una peste, le pegaban una medalla de San Benito a la vaca, o le daban a beber el agua esta, le habían metido la medalla y la vaca se curaba. O sea, es una cantidad de anécdotas. Y cuando se hace con fe, pero bueno, hacemos no sé si un podcast, ¿alcanzará para una hora de podcast solo con hechos? No sé. Si no, hacemos un programa con hechos de la medalla. Son hechos muy similares, ¿no? Sí, pero podemos hacer un programa. Los caballos endemoniados, tirando una carroza y le pusieron una medalla de San Benito y los caballos se calmaron. O sea, hay cantidad de hechos, pero entonces, que es un poco el poder de San Benito, que es como... Para recalcar, es un santo que está en el cielo, un ser humano, pero que se llenó de Dios y Dios lo colmó con su gracia, lo llevó al cielo y le dio una vocación especial que convirtió un continente entero con su obra, y es desde el cielo sigue intercediendo. Ya intercedía aquí en la tierra, como ya les comenté, que muchos de sus discípulos lo invocaban y hacían milagros invocándolo a él, ya en vida, y mucho más ahora. Entonces la medalla San Benito es este sacramental, que es un símbolo sensible, porque los hombres no somos ángeles, tenemos cuerpo, necesitamos de cosas sensibles, que nos recuerda ese ideal de santidad que es San Benito, que está en el cielo, sobre todo para interceder por nosotros, para nuestra conversión y nuestra santificación. Y le pedimos a San Benito, como patrono de Europa, que se apiade de este continente, que donde brilló esa santidad tan grande, una civilización completa, y hoy en día está en una crisis de fe muy grande. Necesita ser reevangelizada Europa. Por eso el Papa Benedicto XVI se puso el nombre de Benedicto, que él decía, yo quiero volver a evangelizar Europa, porque es una
prioridad de la iglesia, el lugar el continente donde brilló la civilización cristiana, y hoy en día va por un camino enteramente opuesto. Y él, que fue el que evangelizó y creó esa nueva civilización, que Él nos ayude a nosotros en nuestro apostolado para aportar lo que está en nuestras manos y ser un instrumento de Dios para la conversión, no de Europa, sino del mundo. Creo que fue el Papa Benedicto que le dijo a Europa, le dijo, no pueden negar ustedes su origen católico, histórico católico. Claro, es un hecho histórico. Es un hecho histórico. La no identidad europea, sus raíces son de ahí. Exacto. Pero hoy en día no solo de Europa, hay que evangelizar el mundo entero. La Virgen prometió en Fátima, su Inmaculado Corazón triunfará, será no una civilización católica europea, sino mundial, eso es lo que queremos, la conversión del mundo entero. Entonces San Benito, que fue ese gran misionero con su santidad, interceda desde el cielo para que esa promesa de la Virgen se cumpla. Yo creo que tenemos que pedirle mucho por él, pedirle, en fin, todo lo que necesitemos por eso. Pero pedimos especialmente por eso, por la conversión mundial y que la gente se acerque más a la iglesia. Si usted quiere rezar una Ave María, vamos a pedir por la intercesión de San Benito todo eso y por las necesidades de todos los que están aquí asistiendo. Un detallito que es importante, que la medalla, una bendición especial, que le pidan a un sacerdote que le dé la bendición especial de San Benito, que eso le da un poder. También igual les dejamos el link mayor. Aquí donde pueden conseguir el librito descargable, y también un link, pues si alguien quiere conseguir también la medalla de San Benito física, ya hay que hacer un envío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rueguen por nosotros. San Benito, ruega por nosotros. Nuestros santos patronos, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Nos esperamos en un próximo episodio.